espacio de compartir conocimientos, un espacio idealmente de compartir buenas prácticas que yo creo que a todos nos sirve. Por lo que hemos venido viendo en este espacio, tenemos universidades acreditadas de grandes ciudades y también tenemos universidades o instituciones más pequeñas, regionales, y a todos les sirve este tipo de comunicaciones, este tipo de espacios. Entonces, pues extiendo nuevamente la invitación para la posibilidad de hacer paneles o poder trabajar en conjunto transmitiendo buenas prácticas que creo que todos tienen muy buenas experiencias, sean también lo mismo universidades grandes o pequeñas. Entonces vamos a entrar ahora al tema que es el observatorio, la información del observatorio laboral. Muchas gracias, Patricia. Sí, para nosotros es muy importante que la gente, crear una comunidad entre todos. Entonces, si les interesa compartir experiencias, para nosotros sería muy rico que las personas nos escribieran un correo diciendo, bueno, yo tengo esta experiencia, la quisiera compartir y entre todos nos pudiéramos ayudar. Entonces, si lo desean, me responden en el correo que yo les envié y lo organizamos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hoy básicamente quiero como compartir con ustedes qué podemos hacer con los resultados de encuesta. Sé que no se lleva todavía como informa en todas las instituciones de educación superior la posibilidad de hacer las encuestas a egresados. Normalmente sí se hacen las encuestas al momento de egresado, momento cero. En algunas instituciones por un tiempo estuvieron llevando las encuestas al momento 1, 3 y 5 de graduados, ahorita al 1 y al 5. Pero sería muy interesante, o es muy interesante poder trabajar con esta información porque toda esta información, por un lado, está retroalimentando los currículos, pues uno de los aspectos que se evalúa eran pues las competencias y ahí sabemos cómo están nuestros egresados en términos de competencias y es también para mí y puede servir hacia futuro que los indicadores de logro no solamente vienen de digamos, información cuantitativa numérica, sino también cualitativa como los resultados de estas encuestas. Entonces es importante poderles traer información a las encuestas que puede servir para autoevaluar el programa y para retroalimentar el currículo. Bien, entonces volvemos aquí rápidamente. Esta es la página del observatorio olemineducacion.gov.co y allí entra uno y lo que revisamos la vez pasada. ¿Qué revisamos la vez pasada? Que había un sistema de indicadores. Ese sistema de indicadores es con respecto a la oferta regional de Mónica, discúlpame, ¿sí? Leila, ¿me puedes confirmar si ya nos estás escuchando, por favor? O si alguno de pronto está teniendo problemas de sonido. Segundo y le escribo. Sigue, disculpa. Ok, listo. Entonces, de la página oficial va uno a sistemas de indicadores, indicadores de número de títulos, de tasa de vinculación, de salarios promedios de graduados de educación superior y toda la parte del sistema de encuesta a graduados, a empleadores y a las instituciones de educación superior. Entonces, en ese sistema de indicadores podríamos ver a través de la oferta regional que tiene que tienen las instituciones de educación superior, cuántos egresados habían por programa académico, por instituciones y por sexo. En la vinculación laboral de los recién graduados, que es a un año de graduados, cuál era el ingreso y tasa de cotización por programas académicos de acuerdo a sus egresados, el ingreso y la tasa de cotización de los egresados de instituciones de educación superior y el ingreso y la tasa de cotización por sexo. Luego, la vinculación laboral de graduados, ya eso lo podemos ver a cortes que van de 2010 hasta 2016, se puede ver incluso un poco antes de 2010 también, y se puede revisar el ingreso y la tasa de cotización de los graduados por programa académico, por instituciones y por sexo. Y se veía también la información a través de mapas, que los vimos todos, cuál era el perfil nacional, cuál era la movilidad laboral de los egresados, cuántos egresados había que venían de otras regiones a trabajar a una región específica, o si se graduaban en una región específica en donde estaban laborando.
Y había también consultas avanzadas, donde estaba el perfil de los graduados y la tasa de vinculación y salario de graduados. Más o menos lo revisamos la vez pasada. Si alguien tiene una inquietud o algo, nos puede decir y lo volvemos a revisar ahorita. Y está toda la parte del sistema de encuestas, como les decía, está toda la parte de encuesta de seguimiento a graduados, la encuesta a empleadores y la información para instituciones. Entonces, nosotros cogimos un ejercicio con la información que sale de graduados aquí en el observatorio y, perdón un momento, vamos a ponerlo acá arriba. Y qué cosas pueden ver, que igual que las hacemos nosotros aquí, la pueden hacer en cualquier institución. Entonces, teníamos que a nivel país, al año 2016, habían a nivel privado 261.200, perdón, a nivel nacional para el año 2018, a nivel privado 261.000 graduados y en la pública 220.000, de pregrado 377.000, de posgrado 104.000 y por áreas de conocimiento en donde más hay graduados es en el área de economía, administración, contaduría y afines, por donde más ingresan, y en donde menos había en el área de agronomía, veterinaria y afines. Nosotros aquí podemos segmentar y ver para cada uno de los departamentos. Vamos a mirar, no sé, Boyacá, por ejemplo. Cuántos graduados hay de IES públicas y privadas, cuántos por nivel de estudio y cuántos en cada área de conocimiento. Casanare, por ejemplo, entonces ya pues baja muchísimo la cifra. Cauca, Cundinamarca, pues donde hay mayor cantidad de instituciones de educación superior, Guajira, Huila, y bueno, ahí pueden encontrar pues toda la información. Luego cogimos y miramos por modalidad. Me dicen que si puedes, disculpa, me dicen que si puedes poner Santander en el anterior. Perfecto. Santander. Entonces tendríamos 16.000 de universidades privadas, 13.000 y pico de públicas, 20.000 y pico de pregrado, casi 9.000 de posgrado, y en área de conocimiento, economía seguido muy de cerca por ingenierías, luego ciencias de la educación, ciencias sociales, ciencias de la salud y agronomía veterinaria afines, pues muy poquito. Básicamente es lo que está. Bien. Luego entonces tenemos por modalidad, ¿cierto? Entonces tenemos presencial 394.000, a distancia 57.000 y virtual 29.000. Esta cantidad de programas pues han venido aumentando y yo creo que van a seguir aumentando porque esta coyuntura pues nos está mostrando que la virtualidad es una de las herramientas que hay que utilizar y muy probable con los desarrollos que tenga la virtualidad por estos momentos específicos en la vida nacional y mundial, probablemente se desarrolle mucho más en las universidades. Luego tenemos por nivel de estudio, este es el número de estudiantes de pregrado y de posgrado, y por área de conocimiento, pues vuelve a estar allí. Entonces, luego podemos ver para cada una de las instituciones, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, tenemos que los egresados a nivel presencial eran 3.147 y virtuales 24. De posgrado 1.616, de pregrado 1.555. Y nuevamente en ciencias sociales humanas es donde hay más allí, seguido por economía, administración, contaduría, FINE y ciencias de la salud. Y así podríamos revisar cualquier institución de educación superior en el país. Luego teníamos por sector. Entonces, discúlpame, Mónica. Mañana se les va a enviar estas analíticas para que las puedan usar, pero como tal no la pueden copiar ni pegar como en otros documentos, porque esto hace parte de
de una herramienta más grande que nosotros vamos a montar de análisis de datos. Esto es solamente un demo, digamos, para que lo puedan utilizar como está. No se puede ni copiar, ni pegar, ni nada de eso. Gracias. Ok, entonces, esto lo que queremos mostrar es que, miren, hay mucho que hacer con la información y uno muchas veces requiere información contrastada contra universidades de sector público o sector privado o con otras universidades o instituciones de educación regionales o con alguna que yo puedo comparar. Todo este tipo de cosas es posible hacer. Entonces teníamos acá en esta franja para el año 2016 el número de graduados de las universidades privadas, el número de graduados de las universidades oficiales o públicas y de estos graduados cuántos estaban cotizando. Eso nos da como la tasa de cotización que sería como un referente de la tasa de empleabilidad y este es de la cantidad de estudiantes que hay en el sector oficial, cuántos estaban cotizando para ese año. Por nivel académico, en pregrado, de la cantidad de graduados, cuántos cotizan, y de posgrado, de la cantidad de graduados, cuántos cotizan. Por modalidad, de los que son presenciales, cuántos cotizan, de los que son distancia tradicional, de los graduados cuántos cotizan y de los que son virtuales, de los graduados cuántos cotizan. Y luego por área de conocimiento, lo mismo para las diferentes áreas. En este caso, el primero que es economía, que es donde vimos que hay más graduados, de 72.915 graduados a 2016 están cotizando 58.521. Entonces uno puede ir haciendo allí diferentes análisis. Lo podemos ver también aquí por departamentos, en el caso de Atlántico, en el sector privado para 2016. En el sector privado estaban 5.720 graduados cotizando 4.300 y en la pública de 3.800, 2.500. Por nivel académico, en pregrado se habían graduado 8.000, cotizaban 5.000 y a nivel de posgrado de 1.564, 1.368. Por modalidad presencial, la mayoría de 9.200, 6.548 estaban cotizando. En tradicional a distancia, 331, 281 y en la virtual 38 cotizaban de 46 graduados. Y lo mismo, pues aquí está la información por cada una de las áreas. ¿Qué pudimos también analizar? Aquí tenemos entonces, por sector, estamos viendo cómo es la trazabilidad en el tiempo. Una de las cosas que a mí me parece que siempre es muy interesante es mirar los patrones de los datos a través del tiempo. Muchas veces cuando presenta uno la información, le dicen, no, pero es que está solo hasta 2016 o hasta 2017, o no está toda la información al día, o el ministerio no tiene toda la información al día. Pero a pesar de que no tenemos la información al día, pues se puede, cuando uno presenta estos datos, pueden completar cada uno con la información de su institución. Pero sí es clave poder mirar patrones, que es lo que a mí me parece bien interesante. Entonces, aquí tenemos el sector, la cantidad de graduados por sector. Entonces tenemos oficial y privado. Y aquí vemos cómo va la relación oficial y privado. El oficial venía aumentando un poco, ¿cierto? 58, 58, 61 y aquí bajó a 51. El privado venía aumentando, yo diría que más que el público, casi que a 2015 creció muchísimo más de lo que venía creciendo en el sector oficial el número de graduados. Y luego vemos que para 2016 hay más, aunque bien bajó, hay más graduados del sector privado que el sector público. En términos de posgrado, el posgrado es el color rosadito, el pregrado es el color verde, pues vemos que viene creciendo también la cantidad de personas que vienen haciendo, o el porcentaje de población que viene haciendo posgrados. Y pregrado se viene manteniendo más o menos. Bien. ¿Qué más podemos observar aquí? Por modalidad, entonces tenemos distancia tradicional el amarillo, presencial el azul y virtual el verde.
Si ustedes ven, el verde viene creciendo, no es muy alto, pero viene creciendo la tasa de la virtualidad. Y lo que digo, yo creo que se esperaría para los próximos años crecimiento de la virtualidad, además de la cantidad de ofrecimiento de estudios virtuales por universidades del extranjero en el país. Siempre pues está más alto lo virtual y en términos de distancia tradicional pues se ha mantenido con respecto a ella misma, se ha mantenido digamos en un nivel importante. Mónica, tenemos una pregunta acá. Dice, tengo una inquietud. El ministerio solicita el informe de impacto de los graduados. ¿Qué indicadores o reportes hacen parte de este informe? ¿Estos Ok, reportes que nos comparten hacen parte de ese informe? claro. Digamos que cuando uno piensa hoy en día, hay tres cosas que le permiten a uno mirar el impacto. Estos son los indicadores cuantitativos que le permiten mirar el impacto, que son la tasa de empleabilidad y el salario. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De en los últimos 5 años, ¿cuál ha sido la tasa de empleabilidad de los egresados del programa? Entonces, uno mira cuál es la tendencia, no solamente va a dar el dato para el último año que se tenga, sino cuál es el patrón o la trazabilidad de la empleabilidad de mis estudiantes, de mis egresados, si ha disminuido, si ha aumentado, si ha permanecido igual en el tiempo. Desde mi punto de vista, cuando uno tiene una empleabilidad por encima del 80%, que en términos de calidad me parecería que sería un buen punto de corte. Si yo tengo una empleabilidad por encima del 80%, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien porque el mercado me los está absorbiendo. El tipo de cosas que se le enseñan en la universidad y que ellos aprendieron tiene un impacto positivo y por eso los empleadores los contratan. Eh, con lo que viene para términos de acreditación, la idea es que uno mire indicadores de logro durante la trayectoria de la carrera, en donde uno vea si se están logrando o no, qué porcentaje de la población están logrando los resultados de aprendizaje. Ese sería un indicador de logro, pero después está el indicador de resultados, bueno, y cómo les fue en el IFES Saber 11, y luego viene un indicador de impacto y bueno, qué tanto los emplean. Porque si las empleabilidades se mantienen por encima del 80, quiere decir que a mis egresados el mercado los absorbe. Entonces quiere decir que estoy bien. Empleabilidades por debajo me producirían a mí como una serie de angustias porque uno empieza a mirar, bueno, ¿y qué puede hacer? ¿Qué puede estar ocurriendo para que a mis egresados no los estén empleando? No tienen las competencias que se están pidiendo en el mercado, no se lograron esos resultados de aprendizaje, lo que estamos enseñando es pertinente o no es pertinente. Entonces, uno frente a esa información de simplemente un indicador que es tasa de empleabilidad, está revisando todo lo que dice ahí y está haciendo un análisis. Si la empleabilidad no es buena, bueno, fue que bajó, se mantiene baja, pero ha subido un poco a través de los años o ha persistido igual. Entonces, eso lo lleva a uno como director de carrera o de un programa, incluso como rector de una universidad, a revisarse las cosas que están haciendo y generar planes de mejora porque parece que el resultado no es más adecuado. Lo siguiente que uno ve es los salarios de enganche. El salario de enganche al primer año. Entonces, ya con la trazabilidad que hay, uno puede decir de los graduados, por ejemplo, en 2000, voy a poner 12. Los graduados del 2012, 13, 14, 15 y 16, los graduados. Y voy a mirarlos a 2016. ¿Sí? De cohorte con H voy a mirar del 2012 al 2016 y el punto de corte, CORT corte, voy a hacer un corte de 2016 y voy a mirar qué pasó. Entonces yo puedo mirar cuál es el salario de enganche de los 2012 a 2013, pero puedo volver a mirar de estos 2012 qué pasó para el año 2014, 2015 y 2016, cuál ha sido el salario y si ha venido cambiando o no, qué tanto ha aumentado el salario. Y lo que hacemos normalmente también nosotros es que llevamos ese salario a valor futuro, a valor presente, pues. Entonces, ¿qué hacemos? De ese salario que ganaron a 2013 los que se graduaron en 2012, ¿a cuánto representa el día de hoy? En 2014, ¿a qué valor representa el día de hoy? De 2015 al valor de hoy y 2016 al valor de hoy 2020. Y entonces uno ve qué tanto están ganando, si siguen ganando más o menos lo mismo, si ha aumentado lo que ganan.
cuánto, como egresados de un pregrado sin haber hecho especialización, cuánto más están ganando a medida que pasa el tiempo. Se le pueden hacer una gran cantidad de análisis y análisis muy interesantes. Entonces, no solamente miro ese impacto en términos de la tasa de cotización y empleabilidad y el salario de enganche, no solo lo miro con respecto a mí mismo, sino con respecto o a otros programas de la misma facultad. Si yo tengo varias ingenierías, quiero ver cómo les van las otras ingenierías, o si yo tengo ingenierías y administración, cómo le van los otros. Fíjese que si los que más egresan son economía, administración, contaduría, bolillos, como son los que más hay y cómo les está yendo en el mercado. Entonces yo puedo compararme contra mí mismo a través del tiempo como programa, contra programas similares en la universidad, contra todos los programas de mi institución de educación superior, pero también yo me podría comparar a través de la información que hay en el laboratorio, en el observatorio, me podría comparar con programas similares de universidades con las cuales o instituciones con las cuales me quiero comparar. ¿Cuánto está ganando mi egresado de economía comparado con el egresado de economía de los programas de mi región? ¿O cuánto, yo voy a decir cualquier cosa, digamos que la Universidad del Norte tiene administración de empresas y dice, bueno, pero yo me quiero comparar contra administración de empresas de AFI, contra administración de empresas de ICESI, contra administración de empresas del CESA, contra administración de empresas Javeriana antes, por ejemplo. Entonces podría hacer todos los comparativos y mirar cómo está, esperando pues primero que las tasas de vinculación y esas tasas de cotización o empleabilidad, perdón, las tasas de empleabilidad y de cotización sean tasas altas, superen el 80%, y ver qué tan similares son los salarios, incluso con programas de universidades públicas. Yo quiero comparar un programa que yo tenga con uno que tenga la UIS, o que tenga la Universidad Surcolombiana, o que tenga la Universidad Nacional o la de Antioquia, y ver cómo están esos resultados. Eh, Uno puede hacer todo ese tipo de comparativos. O sea, fíjense que son básicamente un indicador, una variable que uno puede ir revisando a través del tiempo. Y entonces me puedo comparar contra mí mismo, me puedo comparar contra los programas de la universidad y con programas similares de otras regiones, de otras universidades o de otros sectores, y ver realmente cómo estoy. Pero esa información, mirado a mí mismo, básicamente lo que hace es retroalimentar el currículum. Entonces son dos indicadores que son importantes para los egresados y que van a dar cuenta del impacto de los egresados en el medio. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? No, sí. Entonces, esta es una de las gráficas que uno puede sacar de allí. Luego, ¿qué tenemos? Luego, entonces, nosotros también revisamos, un segundo. Bueno, ya voy a mostrarles. Nosotros, una de las cosas que hemos podido hacer en algunas universidades que tienen las encuestas o que tenían antes las encuestas de momento 0, 1, 3 y 5, es hacer la analítica de seguimiento a egresados. Entonces hicimos para la información general que nos daban las encuestas, luego las competencias en idiomas, la situación laboral, la satisfacción con la formación recibida y la identidad con la institución. En la información general sacamos gráficas como esta. Les voy a contar más o menos cómo se hace una analítica de estas. Primero, pues ahí teníamos, no tomamos momento 0, sino básicamente tomábamos momento 1, 3 y 5. ¿Y qué pasaba con ese estudio para el 2013, para el 2014 y para el 2015? 3 momentos en que se hicieron. Claro que no siempre serán los mismos estudiantes, pero vamos a mirar qué pasa con estudiantes de un determinado programa cuando sale a un año de graduado, cuando sale 3 años o 5. Entonces, ¿qué podíamos ver? Entonces podíamos mirar a 2013, con un año de graduado, cuáles eran las habilidades en otro idioma, por ejemplo, en dónde vivían,
el estado civil, si tenía hijos, cuál era la actividad laboral y el tipo de vivienda. Entonces, un momento. Listo. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo podíamos ver a nivel de facultad. Si queríamos ver todos los programas de una facultad, simplemente en el segmentador cogíamos la información para toda la facultad, pero también si queríamos ver para solo un programa, pues podíamos hacer también el análisis para un solo programa, que es lo que podría analizar un decano con cada uno de sus directores de carrera. Entonces, cosas como si tenían habilidad en un idioma o no la tenían cuando se egresaron al año, luego dónde vivían, tal, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí habilidades en otro idioma para este programa X, en el 2013 a un año, perdón, otra vez vuelvo aquí, en el 2013 a un año de graduados, entonces sí tenían una habilidad. Los que se graduaron en el 2014 a un año de graduados seguían teniendo esa habilidad. Los que se han graduado a 2016, perdón, a 2015 con un año de graduados sí tenían esa habilidad. Entonces, ese tipo de análisis lo podía hacer uno sin ningún problema. Entonces lo hace para cada uno de los años y lo puede hacer para cada uno de los programas. Entonces, si vuelvo yo al 2013, entonces en el 2013, es que me está molestando un poco por el internet ahorita, lo podría ver los resultados para esos mismos estudiantes a 3 años y lo podría ver a 5 años de graduado. Vamos a mirar otro indicador. Otro de las cosas que se preguntan es si hablan inglés, francés, o se preguntaba si hablan inglés, francés, italiano, portugués, alemán u otros idiomas. Entonces hacemos lo mismo. Uno escoge aquí si quiere ver el resultado para una facultad o si quiere ver el resultado para un programa específico, o cuando no escoge nada, pues sería el resultado a nivel universidad. Entonces yo me pongo aquí para el año 2015 y de los egresados al año 2015 a un año de graduados. Entonces, ya vamos a mirar que están cargando. Luego quiero mirarlo para una facultad X dentro de la universidad. Espérate. ¿Sí? Pues acá tengo. Y entonces, para ese año 15, entonces, ¿qué tanto si hablaban inglés, no hablaban? Y en las 4 competencias, leer, escribir, hablar y escuchar, cómo están sus estudiantes. Después puedo mirarlo para esa misma programa en otro idioma. Si lo hablaban, si no lo hablaban, normalmente lo que salen es con inglés, básicamente, más que otro idioma. Si hablaban o no hablaban otro idioma, en este caso italiano o portugués o alemán, y uno va mirando pues cuáles son los resultados para esa facultad. Vuelvo entonces al inglés, que va a ser el que está más frecuentemente. Entonces, dentro de esa facultad, en términos de inglés, para el programa X, en este caso lo vamos a llamar el programa cuáles son los resultados, cuántos sí hablaban, cuántos no hablaban y cómo están en cada una de las competencias. Si me pongo para el año 2013, entonces a un año de graduados, uno podía encontrar, y eso es bien interesante, cuántos sí hablaban, cuántos no, cuando tienen 3 años de egresados, si la competencia se ha perdido o no. Sigue igual, no, bajó, 11 si lo hablan, 8 no, se perdió la competencia, y a 5 años lo mira uno qué tanta competencia continúa en inglés, no, 10, baja un poco más. Esto tiene que ver necesariamente con el tipo de empresa que están, si están con multinacionales, si están con empresas más regionales, si están hablando o no están hablando inglés. Entonces uno puede ir mirando para el momento del estudio y a 1, 3 y 5 años de graduado cómo estarían los estudiantes. Luego, ¿qué otra cosa puede mirar uno adicionalmente? Toda la parte de la situación laboral. Entonces, lo mismo, uno puede mirar para los diferentes momentos o años en que se hizo el estudio y a 1, 3 o 5 años por facultad o por programa.
Entonces podemos mirar los que son empleados. Entonces se les pregunta si es el primer empleo, si es empleado del gobierno o es empleado particular, si el trabajo está relacionado o no con la carrera, si el ámbito de la empresa es local, nacional o multinacional, el tipo de vinculación, cómo obtuvo ese primer empleo, cuál es el rango salarial, la dedicación a la semana y si existe vínculo entre la universidad y la empresa donde labora. Entonces simplemente lo mismo, escoge uno la facultad que quiera mirar, porque está pues como a nivel universidad, cuando uno no escoge nada, está escogiendo a nivel facultad. Y dentro de la facultad, yo digo, a 2014, yo quisiera ver a un año de graduados si ese fue su primer empleo o no. Y ahí está la información. Si está relacionado con la carrera o no. Y lo que uno va haciendo normalmente es que puede ir explorando esto, ¿no? Puede explorar la facultad como un todo, la universidad cuando no escoge nada, entonces quiere decir que es nivel universidad. Cuando ya escoge, entonces es nivel facultad y ya se va directamente a un programa académico. ¿Qué pasa 3 años después? Entonces, cuando yo miro 3 años después, estoy viendo si ya fue su primer empleo, pues claro que aparece que no, porque ya la mayoría, si yo me devuelvo al primer año, en el primer año, al preguntarle si fue su primer empleo, pues el 57% dijo que sí, pero a los 3 años ya el 75% dice que no. Entonces va uno valorando. Si está relacionado con la carrera, ya que el 89% está relacionado con la carrera, pero al primer año decían que ya vamos a mirar, 98 estaba relacionado con la carrera, de pronto ya han cambiado de ocupación laboral. Al primer año el ámbito de la empresa está como mezclado, pero la principal es nacional, que era el 37%. 3 años después, encontramos que la nacional sigue siendo un 37, ha aumentado la regional y ha aumentado también multinacional, porque ya hay un poco más de experiencia. Y si lo miramos, si lo fuera uno a mirar a 5 años, mucho de esto pues tiene también simulación, entonces volvemos ya a mirar cómo ha venido cambiando. Para el 2013, por ejemplo, entonces se pregunta sobre ese primer empleo para el primer año, entonces tenemos 78% no era el primer empleo, 22% sí al año de graduados. Luego nos vamos a los 3 años de graduado, a los 3 años, y va cambiando. Bueno. Luego en 2013 el tipo de vinculación, entonces vamos viendo que, Mónica, señora. escribió William. Segundito, qué pena. Es necesario tener en cuenta que los datos del observatorio no son longitudinales, porque no necesariamente si tienen el mismo individuo en haciendo las mismas encuestas. Sí, es cierto, eso lo dije previamente. No se va a encontrar, normalmente no van a ser los mismos individuos, es difícil que sean los mismos, pero sí podemos calcular más o menos para esos egresados que tienen el programa 1, 3 y 5 años después más o menos que ha ido pasando, pero por supuesto que no son los mismos individuos y eso lo tiene que considerar uno al hacer el análisis. Por ejemplo, si yo dijera que una de las características mías es el emprendimiento, entonces es muy interesante mirarlo para cada uno de los momentos y para programas específicos para cada uno de los momentos. Entonces tenemos para el primer año. Ya está cargando. Ok, si había interés en crear empresa o no. Voy a devolverme acá un momento, por favor, un momento. Ok. Bueno, voy a cambiar acá de programa. Listo. Y voy a colocarlo para toda la facultad.
Estamos un poco lentos con el internet. Entonces teníamos, si lo hago a nivel de facultad, entonces digamos que hay una facultad en donde yo digo economía y nos interesa que todo salga con un perfil de emprendedor. Entonces, si tenía interés de crear empresas, si tenían ese perfil de emprendedor, pues encuentra uno que un porcentaje grande sí tenía interés. Se les pregunta si es empresario o emprendedor, hay un porcentaje, si este fue su primer empleo, sí o no, si está relacionado con la carrera, qué antigüedad tenía en la empresa, cuál es el ingreso mensual y cuál considera la principal dificultad para crear empresa. Entonces, toda esa información es muy interesante para los que son emprendedores o para los que en su perfil tienen emprendimiento para mirar cómo a través de los años ha ido evolucionando, si realmente se quedaron como emprendedores y la empresa siguió o si ha disminuido el interés por crear empresa y la cantidad de empresarios disminuyó. Entonces va mirando uno cuál es la Mónica, tendencia en el tiempo. Señora. les queremos recordar, este demo no se les va a dar, se les va a dar el otro que mostró Mónica de primero, que está ya realizado en Power BI. Y nosotros lo regalamos, es completamente gratuito y les va a funcionar el tiempo que lo necesiten. Ya si ustedes desean, por ejemplo, la información para su institución que se pueda dividir por programas, o si quieren información, por ejemplo, de esto que está mostrando Mónica, sería parte de nuestro trabajo como empresa, es una consultoría que hacemos donde, digamos, ustedes si ya tienen las encuestas, nos las entregan y nosotros les hacemos todas las analíticas y se las devolvemos a ustedes. Pero pues eso ya es un servicio que tenemos nosotros como empresa. Si están interesados, mañana que yo les envío el link de esto y el link del demo, si quieren me responden como que están interesados y con mucho gusto hablamos con ustedes y les explicamos cómo podemos hacer estas analíticas. Gracias. Bueno, quiero dejar algo muy en claro porque ha surgido algo de inquietud en algún webinar pasado. Yo lo expliqué claramente al principio. Este es un espacio, es un webinar gratuito y es un espacio de creación de comunidad académica para estos temas. Por supuesto, somos empresa. Por supuesto, le estamos mostrando parte del trabajo que hacemos, pero creo que a todos les sirve el tipo de análisis que hacemos y parte de lo que les estamos compartiendo es el conocimiento en análisis. La información la tienen ustedes en sus universidades y los que no saben exactamente dónde está, pues es información en general que va a estar en las bases de datos abiertas del Ministerio de Educación Nacional, es NIES, SPAD y ESOLE, en este caso el OLE. Y es información que, como contamos la vez pasada, no es solo de una fuente, esta información sobre todo de graduados no viene de una sola fuente, sino que viene también del PINA, del Sistema de Seguridad Social, viene de ICETEX, viene de varias fuentes y les puede servir mucho a ustedes. Adicional a lo que está en OLE, uno lo que tiene que sacarle a esta información es jugo. Así tal cual lo digo, es convertir el dato en información y la información para conocimiento y el conocimiento para generar intervención. Entonces, cuando en los procesos de autoevaluación nos preguntan, bueno, y de los egresados, que yo he visto que esta parte de encuestas de egresados es muy poca gente tiene información de y si la tienen no la utilizan mucho. Lo que he visto es que normalmente los datos que más utilizan, porque los tienen como tal vez más a mano, es empleabilidad y salarios, pero los resultados de las encuestas no. Y estos resultados de encuesta perfectamente retroalimentan los currículos. Fíjense en este ejemplo que yo estoy dando de emprendimiento, si entre el perfil de egreso de mis profesionales y de mis egresados, yo estoy diciendo que son emprendedores, es absolutamente importante mirar a través de los años si realmente sí son emprendedores y cómo les ha ido con el emprendimiento, en qué sectores están trabajando y les puede pues, servir en forma importante para lo que hace cada programa y lo que hace la universidad. Entonces, nosotros como empresa en estos espacios lo que estamos compartiendo con ustedes es cómo hacer un análisis de toda esta información. Esto que utilizamos es una herramienta para cuadrarla y visualmente facilita mucho más el análisis, pero cualquiera de ustedes lo podría hacer con herramientas que tengan a la mano, como por ejemplo el Excel. Simplemente es organizando los datos y podrían ser análisis de toda esta información. E incluso existen herramientas para hacer
inteligencia de negocios como se hace con esta información que están libres en el mercado, que simplemente las pueden utilizar y ustedes tienen suficiente recurso humano capacitado en las instituciones para poderlo hacer. Utilizar herramientas como Tableau, como Pentaho, que tienen versiones comunitarias y que les facilitaría hacer todo este tipo de información. Cuando usted a una persona que está haciendo el proceso de autoevaluación o en la gestión de un director de carrera o programa, pueden tener esta información consolidada y la trazabilidad de la información a través de los diferentes periodos en que se han hecho estos estudios a egresados, facilita mucho entender qué es lo que está pasando, cuál es el impacto real que ha tenido el programa y pueden retroalimentar fácilmente los currículos. Eso es lo que compartimos aquí. No estamos vendiéndoles a ustedes la herramienta. Nosotros estamos abiertos como empresa, el que quiere y le interesa hacerlo lo podemos hacer. Pero estos espacios básicamente los tenemos es para compartir experiencias, compartir buena práctica. A mí me parece que esto es una buena práctica y cómo hacer análisis de información. Y no mirado solo desde los técnicos, sino en todo el análisis de información desde los funcionales, desde la gente que tiene que hacer el análisis, desde la gente que tiene que hacer gestión. Eso es lo que compartimos con todos ustedes. Bueno, otra de las cosas que nosotros hacemos es también la satisfacción con la formación recibida, que venía dentro de las preguntas de las encuestas. Cuando ustedes encuentran OLE, pueden encontrar los informes de encuesta, creo que están como desde 2012 en adelante, pero no está puesto por universidad. Entonces, esta información específicamente la hemos sacado de alguna universidad para mostrarles en este ejercicio cómo se puede hacer todo esto. Entonces, lo mismo tenemos aquí para competencias generales, para 2013, 14 y 15, momentos en que se hizo el estudio año a año, para el momento 1, 3, 5 y 8. Perdón, 1, 3 y 5. Entonces tenemos, en términos de competencias comunicativas, se les preguntó si están muy insatisfechos, satisfechos o muy satisfechos, que es el verde, si ustedes ven aquí. Mónica, Señora. me preguntan que si tienen en cuenta los datos del desempleo. Como fuente de información de OLE, no. Tienen básicamente es lo de empleo. Ahorita volvemos y revisamos, pero la fuente de información está desempleo. Más adelante, sí, dentro de la herramienta grande que vamos a tener, también va a tener información tanto de desempleo como DANE para poder hacer caracterización, por ejemplo, de municipios en cuanto a la edad y cosas así. Pero en esto que está mostrando Mónica no lo tiene. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo estaban en competencias comunicacionales como exponer ideas por medios escritos, comunicarse oralmente con claridad, persuadir y convencer a sus interlocutores, identificar y utilizar símbolos para comunicarse? En competencias informáticas, en competencias ciudadanas, en aprender y mantenerse actualizado, ser creativo e innovador, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, uno podría revisar estas competencias y contrastar con los resultados que tenían en Saber Pro para ver cómo estaban. Lo mismo se puede hacer en todo lo que le digo para los diferentes periodos de estudio y para los diferentes momentos. Se podría hacer por facultad y se podría hacer para cada uno de los programas. Entonces uno dice para el 2003, en 2013, perdón, ya esperamos que se cargue en el primer año cómo son los resultados. Para el primer año cómo son los resultados y uno va viendo si la gente persiste con esas competencias comunicativas ya en su ejercicio profesional. 3 años después, ¿cómo están? Y 5 años después, ¿cómo están? Esto es nivel universidad porque no he escogido allí nada. Entonces uno va mirando cómo va aquí. Luego podía mirar competencias laborales generales. Dentro de estas competencias estaba planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva, utilizar herramientas informáticas especializadas, formular y ejecutar proyectos, trabajar en equipo para alcanzar metas, trabajar de manera independiente sin supervisión, aplicar valores ética y ética profesional, adaptarse a los cambios y trabajar bajo presión. Entonces uno podría revisar también
para cada uno de los momentos, para las facultades, etcétera. Volvamos al año 2013, por ejemplo, a 3 años de egresados para la facultad 1 y dentro de la facultad para el programa F. Entonces uno va mirando y va comparando. ¿Qué es lo interesante de hacerlo así, no en un informe por escrito? Es que uno va como analizando la información que está y de esa información va haciéndose nuevas preguntas o queriendo hacer comparativos y puede hacer todos los comparativos. Entonces simplemente yo digo, bueno, y para planificar y utilizar el tiempo de manera efectiva en ese programa a un año de graduados, ¿cómo estaban? Para ver si fue algo con lo que salieron o algo que a través de la experiencia ya laboral van mejorando. Y vuelvo y lo miro a 5 años y podría mirar cómo es la cosa. Entonces, sí, uno va mirando todo esto. Entonces, se hace muy interesante poder revisar esta información. ¿Qué otro tipo de cosas podría uno revisar? Un segundo, por favor. Okay. Un segundo. Listo. Y la identidad con la institución. Entonces, en identidad y con la institución, ¿qué preguntas, qué información se podría sacar de las preguntas que hay? Entonces, posibilidades laborales por estudiar en la universidad. Eso se contrasta, por ejemplo, contra los resultados de las tasas de cotización. Si recomendaría a un bachiller seleccionar el programa que estudió en la institución. Si volvería a estudiar nuevamente en la institución, eso es importante para los posgrados. ¿Cuál sería la principal razón para querer volver a la institución? Si tiene sentido de pertenencia, si le gustaría cursar en el futuro otros estudios en la misma institución, principalmente qué otros estudios le gustaría cursar en esta institución para la posibilidad de crear nuevos programas. ¿Cuál sería la principal razón por no querer volver a la institución? Toda esta información, por ejemplo, les va a servir de mercadeo para posgrados. Entonces me parece que es como muy interesante. Y esta información lo mismo lo pueden sacar por facultades, a nivel universidad, a nivel facultad, a nivel programas, para cada uno de los periodos de estudio y para cada uno de los momentos de evaluación de encuesta. Ahorita será 0, 1, 3 y 5. La 0 yo lo utilizo más como un indicador de resultado más que impacto, porque es en el momento de grado, bueno, y mirando usted hacia atrás, ¿qué opina? Entonces, igual que el Saber Pro puede ser un indicador de resultado, yo creo que la encuesta de momento cero es un indicador también de resultado, porque ya están mirando el programa y la facultad y la universidad o la institución de educación superior con otros ojos ya a portas de salir a trabajar. Entonces es un momento interesante y se podría ser un indicador de resultado. Mientras que en el momento 1, 3 y 5 de antes o 1 y 5 ahora es ya claramente un indicador de impacto. Entonces por eso les decía que los indicadores de impacto para un programa no solamente están dados desde el orden cuantitativo con la tasa de vinculación y salario, sino que también están dados desde el orden cualitativo con estos resultados de encuesta, que perfectamente le van a permitir ver a uno cuál es el impacto del programa, que retroalimentan los currículos, que sirve para los investigadores y pues va a servir muchísimo para los procesos de autoevaluación, pero no los he visto en general como para académica anterior, antes de tener la empresa como para académica, no los veía muy frecuentemente en los documentos maestros y en los informes finales, los documentos maestros para registro y los informes finales para acreditación no los veía muy frecuentemente expuestos. Pero sí es muy interesante que a través de el órgano que en la institución maneje graduados que pudieran empezaran a hacer si no lo tienen, toda esta parte de seguimiento a graduados, porque normalmente en autoevaluación le preguntan si pues, se tiene toda la estructura para hacer seguimiento a los graduados, si se hacen actividades con los graduados, si se tienen las bases de los graduados,
Pero fíjese que hoy en acreditación ya se está tratando de mirar cuál es el impacto de los graduados, entonces esto nos da una buena información del impacto y con las bases de datos pues también tener información si han ganado premios, si están investigando, si están publicando, dónde están trabajando, qué están haciendo, pues es información interesante, pero si se lograra que esos graduados que tienen las bases de datos respondieran las encuestas, es información absolutamente clave porque es el resultado final del proceso formativo. Entonces va a ser absolutamente clave para los programas académicos. Bueno, hasta ahí está lo que queríamos mostrarles del observatorio laboral y toda la información tan interesante que se puede sacar. Y pues queda abierta si tienen alguna pregunta adicional. Buenas tardes a todos. Les queremos agradecer por haber hecho parte de este webinar del día de hoy. Les queremos recordar que la próxima semana todavía tenemos uno de ICFES interactivo y el último que vamos a realizar es de MIDE. Por favor, si tienen de pronto otros temas o otras inquietudes que les gustaría que hiciéramos webinars, nos lo pueden comunicar y lo intentaremos organizar. Y volverlos a recordar que mañana a las 10 de la mañana vamos a tener un evento online mostrando un producto, una herramienta tecnológica nueva que tenemos que apoya todos los procesos, tanto de registro calificado como acreditación, de forma remota. Y acabo de escribir Ana Patricia María, Gómez. sí. ¿Cuáles son los indicadores relevantes para medir el impacto? Entonces, como ya les decía, indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Dentro de los indicadores cuantitativos está la tasa de cotización, que es una mirada a la empleabilidad, y el salario de enganche. Esta información es muy interesante porque si ustedes tienen empleabilidades por encima del 80%, quiere decir que las cosas están funcionando bastante bien. Y de ahí mira cuál es el patrón de trazabilidad en el tiempo y lo puede comparar con programas similares en universidades similares. Lo mismo para el salario. Y como indicadores cualitativos están todos los resultados de las encuestas del momento 1 y 5. Yo diría que nuevamente que el 0 lo veo más como un indicador de resultado más que un indicador de impacto. Dice, pero los pares están pidiendo más como desde la responsabilidad social. Bueno, ¿qué le digo yo? Los indicadores que le di es lo que existe actualmente y desde lo que se puede sacar. En términos de responsabilidad social, ¿yo qué le diría? Si yo tengo una empleabilidad superior al 80%, quiere decir que lo que tengo que hacer lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque los contenidos, digamos así, de lo que yo estoy formando y el perfil que yo prometí que iba a sacar, lo están sacando. Y tan es cierto que el mercado laboral los absorbe. Entonces yo diría que en términos de responsabilidad social estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ese es un indicador relacionado con el impacto y relacionado con la responsabilidad social. Para mí es que es el más importante. Si yo fuera padre de familia y voy a entrar a mi hijo a la universidad, una de las cosas que yo miro es la tasa de empleabilidad y el salario para mirar el retorno de la inversión. La idea no es solamente que mi hijo tenga un diploma universitario, sino que al final realmente tenga la posibilidad y una posibilidad grande de ser empleado y de tener un buen salario, si no, no lo metería allí. Entonces, digamos que en términos de responsabilidad social, esa tasa de cotización es un marcador absolutamente importante. Dice María Vaca, sería interesante una charla sobre sistemas integrados de información, una de las mayores debilidades de las instituciones. Sí, eso lo hemos visto, lo podemos pensar más adelante. ¿Qué pasa en las universidades? En las universidades tienen sistemas transaccionales. ¿Qué es un sistema transaccional? Pues aquellos sistemas, por ejemplo, el de registro académico que sirve para que la gente se inscriba, se matricule, organice los cursos, vea las asignaturas, vea las calificaciones, etc. Esos son los sistemas transaccionales. Pero muchas veces no se pasa de los sistemas transaccionales a sistemas integrados. ¿Qué es sistemas integrados? Hombre, pues voy a coger toda esa información que hay allí de estudiantes, de procesos académicos, de pronto de egresados, con información que esté en otros sistemas, por ejemplo, información en talento humano, en gestión humana, toda la información de profesores
o si hay un sistema de información de investigación o de movilidad, de internacionalización, e integrar toda esa información para dar cuenta de esto. Yo creo que podemos hacer un ejercicio al final de que mostremos todos estos sistemas de información, de cómo podemos integrar la información. Voy a darle un ejemplo. Yo puedo decir en términos de estudiantes que un problema grande que tengo es sabemos que en los primeros semestres es cuando hay más deserción, ¿ok? Que es normalmente las materias de fundamentación. Entonces yo digo, yo tengo un problema grande porque la mayoría de estudiantes, un porcentaje muy alto, me está perdiendo esta asignatura. Entonces, ¿qué hago? Voy, miro, bueno, ¿y quiénes son los profesores que dan esta asignatura? Tal, tal y tal profesor. Listo. Luego me voy a mirar los resultados de evaluación de desempeño y este profesor cómo ha sido calificado a través del tiempo. Y después veo si hay puede existir o no una correlación entre ese profesor y su evaluación de desempeño con los resultados en la asignatura. Pero me puedo ir más atrás y puedo decir, bueno, si el problema de la mortalidad por asignatura no es del profesor, es del estudiante mismo, entonces me devuelvo y miro quién fue ese estudiante a la entrada, cuál es la caracterización del estudiante a la entrada, cómo me entró cuáles fueron los resultados de las pruebas Saber 11 a la entrada. Y después digo, no, parece que no es esto. Entonces voy y miro los planes de estudio, entonces está bien secuenciadas las asignaturas, no están. Entonces estoy integrando diferente información de varios sistemas para poder entender un problema que tengo de mortalidad de asignaturas. Esa es la forma en que uno también puede integrar la información de diferentes sistemas. Pero normalmente lo que encontramos en las universidades son más sistemas transaccionales que sistemas de información integrados. Bueno, creo que ahí me están preguntando que cuál es el objetivo de mañana, pues les voy a contar. Tengo una herramienta que desarrollamos basada en SharePoint, la cual la hicimos por la experiencia que tuve para facilitar los procesos de aseguramiento de calidad. Les voy a contar un poco mi experiencia. Yo trabajé en la Universidad de La Sabana por 15 años. Los últimos 8 años que estuve allí trabajé en la dirección de currículo de la universidad y tenía que ver con todos los procesos de aseguramiento de la calidad y siempre mientras estuve allá me preocupaba que en la medida que la universidad fuera creciendo y la cantidad de programas iba creciendo, programas que iban a ser sujeto de procesos de creación de programa, registros calificados por primera vez, modificaciones al programa, ampliaciones de cobertura, ampliaciones del lugar de desarrollo, acreditaciones o renovación de acreditaciones, y esto se va a volver una locura en la medida que hay tanto, tanto y tanto. Que se repite y se repite y se repite tantas veces. Entonces, una vez que salí de allí, organicé un sistema apoyado en soluciones tecnológicas que hiciera relativamente más fácil la información, el poder desarrollar estos procesos de registro calificado y de acreditación, no solo de acreditación, sino de registro, o sea, todo el ciclo de vida del programa, desde que se crea hasta que se muere, hasta que se inactivan. Poder organizar la información en un solo lado, tener una herramienta de colaboración entre los profesores para que se haga más fácil el proceso, mantener sistemáticamente la información allí organizada y estructurada, que si el rector quería entrar y mirar algo de los programas lo pudiera ver, que si el vicerrector académico tenía un despacho con un decano pudiera saber en qué iba el programa, si se estaba creando un programa, en qué estaba, cuáles programas son los acreditables del total de programas, cuáles están acreditados y cómo va el proceso de esos programas. Y si el decano quiere saber el estado de los programas de su facultad, pues puede mirarlos. O el director del programa llega nuevo y quiere saber en el tiempo qué pasa. Entonces se convierte en una herramienta que facilita los procesos de aseguramiento de calidad, pero que por otro lado también apoya la gestión del día a día y la gestión estratégica, porque sale tal cantidad de información como la que hemos venido mostrando en estos sistemas, que muchas veces no las utilizamos. Es información que queda allí para el documento final, pero fíjese que si yo logro tener información de indicadores, ya les dije, de capacidad, de proceso, de logro,
de resultado y de impacto a través del tiempo para estudiantes, para profesores, para egresados, para investigación, yo sé qué pasa en mi programa como director de carrera, yo sé que tengo allá adentro y se me facilita hacer la gestión. Y los planes de desarrollo lo hago sobre indicadores ciertos, sobre líneas de base ciertas. Eh, pues bueno, apoya todo eso, o sea, no solamente para la autoevaluación, sino también para la gestión. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a mostrar. Ese webinar de mañana sí es un webinar para mostrar la herramienta y el que la quiera adquirir, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Pero los miércoles, nuevamente les insisto, son webinarios gratuitos básicamente para estructurar, armar, diseñar, elaborar, construir comunidad académica alrededor de temas importantes para la gestión académica en las instituciones de educación superior. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, que todos sigamos bien, que todos terminemos bien este periodo de pandemia, de cuarentena, de estar guardados en la casa, pero aprovechemos pues todos el tiempo para formar comunidad académica, para transmitir lo que hacemos, cómo lo hacemos, para contar las buenas prácticas. Y bueno, los esperamos mañana a las 10 y si no, entonces los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde para hablar de Saber Pro. Muchísimas gracias a Igual que todos por su compañía. queremos recordarles, discúlpame Mónica, todos los eventos, todos los webinars que nosotros hacemos. En el caso de los webinars, los miércoles en comunidad son 100% gratuitos. Más adelante estamos pensando hacer unos pagos que ya son más enfocados, por ejemplo, a Capacitación. capacitaciones específicas que ya van a ser mucho más extensas y va a tener mucha más información y se van a hacer más cosas. Pero todos estos eventos que realizamos nosotros hasta este momento son 100% gratuitos y si quieren asistir, si quieren compartir a otra persona para que asista, no hay ningún problema. Y de nuevo les recuerdo que si les interesa algo de estas analíticas o de las otras que hemos mostrado o algo de visualización de datos, quedamos pendientes y quedamos a lo que ustedes necesiten. Bueno, gracias Ana María, a todos muchas gracias y nos vemos en 8 días. Hasta luego. Hasta luego a todos, hasta la próxima semana. Y les recuerdo otra vez más, si quieren enviarme, si quieren alguna información específica o que hagamos algún webinar en específico, por favor, escríbamelo y lo organizamos para la próxima parte. Hasta luego.